Gracias por seleccionar este video de análisis bíblico. En esta ocasión te traemos el siguiente tema. ¿Son Jesús y Dios la misma persona? El tema de hoy fue solicitado por una oyente en nuestro grupo de Facebook. Este es un tema que se ha comenzado a gestar desde el Concilio de Nicea que se desarrolló en el año 325 de nuestra era. Desde entonces se ha ido incrementando la disputa con relación a la relación entre Dios y Jesucristo. Por ello, aunque existen muchas opiniones al respecto, vamos a ver lo que nos muestra el análisis bíblico al respecto. Porque, después de todo, lo que realmente importa es lo que se registra en la palabra de Dios. Así es que, demos comienzo al análisis bíblico. El primer texto que analizaremos es Juan, capítulo 1. Versículo 1. Leamos este versículo en diferentes traducciones de la Biblia. Miremos primero, cómo lo traduce la versión Reina Valera de 1960. Allí dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Sabemos que Jesucristo es ese Verbo o palabra de Dios. Según este texto, parecería a simple vista que Cristo y Dios son la misma persona. No obstante, analicemos este mismo versículo en la traducción del Nuevo Mundo. Y lee así: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. En la Valera dice que el Verbo era Dios, mientras que en la traducción del Nuevo Mundo dice que la palabra era un Dios. Ahora bien, ¿cuál de estas traducciones es la más acertada? Para ello veamos cómo se lee este versículo en el idioma original en el que se escribió. Leamos este versículo de Juan, capítulo 1. Versículo 1. Esta vez notemos cómo se escribió en el idioma original. El griego. Acudamos a la transliteración interlinear del reino de las escrituras griegas. Allí más o menos se pronuncia así: enargí, enólogos, kai logos en proston theon, kai theos enólogos. Esto se lee en español de la siguiente manera: en principio era la palabra, y la palabra era con el Dios, y Dios era la palabra. Fíjese que cuando dice que la palabra estaba con Dios, en realidad en el texto original dice que la palabra estaba con ton theon, el Dios. Y luego dice que Theos, o sea Dios, era la palabra. Hay una gran diferencia entre decir Theos, o sea, Dios, y decir ton theon, el Dios. Recuerde que la palabra Dios, no es más que un título. Sabemos que hay muchos dioses, pero solo hay uno que es el Creador. Para entender mejor esto, pongamos un ejemplo. Y dice así: Pedro estaba con el maestro, y Pedro era maestro. Eso no significa que Pedro sea el maestro, sino que estaba con el maestro. Aunque Pedro fuese maestro también. Por ello cuando dice que la palabra estaba con el Dios, no se refiere a que la palabra sea el Dios, sino que estaba con el Dios. De modo que en este versículo se puede apreciar que la palabra y Dios son dos personas distintas. En resumen, cuando el escrito griego original se refiere a la divinidad de la palabra, usa el término Theos. Pero cuando se refiere al creador del universo, usa el término ton theon. Recuerde que cuando se escribió las escrituras griegas cristianas, fue durante el tiempo del dominio romano. Y durante ese tiempo, todavía la mayor parte de la población hablaba el griego. Y en el lugar donde mayormente se predicó el cristianismo, todavía se adoraba a los muchos dioses griegos. Algunos de ellos eran Zeus, Hades, Ares, Artemisa, Hermes y muchos otros más. A todos esos dioses se les llamaba por el término Theos, que significa sencillamente Dios. Pero solo al Creador se le llamaba ton theon, que significa el Dios. Ahora, analicemos otro versículo que ha creado mucha polémica con relación a la relación entre Jesucristo y Dios. Notemos lo que dice en el Evangelio según Juan, capítulo 14. Versículos 8 y 9. Allí lee así: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: he estado con ustedes tanto tiempo, y aún así, Felipe, ¿no has llegado a conocerme? El que me ha visto a mí ha visto al Padre también. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? Con este texto, muchas organizaciones religiosas alegan que tienen base para decir que Dios y Jesucristo son la misma persona. Ahora bien, cuando Jesús le dio esa contestación a Felipe, ¿se habrá referido Cristo a que él y Jehová en realidad fuesen la misma persona? Dejemos que sea la propia palabra de Dios la que nos aclare este asunto.
Notemos otros dos versículos en los cuales Jesucristo mismo nos muestra a lo que se refería. Primero consideremos lo que se haya registrado en el Evangelio según Juan. Capítulo 10. Versículo 30. Y lee así. Yo, y el Padre somos uno. Muy bien. Aquí dice Cristo que Él y el Padre son uno. No obstante, ¿será que son la misma persona? La contestación que aclara este asunto la dijo Cristo mismo en el Evangelio según Juan. Capítulo 17. Versículos 20 al 22. Allí dice. Hago petición, no respecto a estos solamente, sino también respecto a los que pongan fe en mí mediante la palabra de ellos, para que todos ellos sean uno, así como tú, Padre, estás en unión conmigo y yo estoy en unión contigo, que ellos también estén en unión con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Además, les he dado la gloria que me diste, para que ellos sean uno así como nosotros somos uno. Mire qué interesante y revelador es este pasaje bíblico. ¿Cómo piensa usted que sería esto si se tomara de forma literal? Que todos los discípulos fuesen la misma persona. Tal vez sería como una enorme bola en la cual se encontraran muchas cabecitas, brazos y piernas. Eso sería algo monstruoso. Como si se tratara de una película de terror de ciencia ficción. Sería absurdo pensar que esto fuese literal. Fíjese que en este texto Cristo mismo lo aclara cuando dice que pide al Padre que los discípulos sean uno. Se refiere a que estén en unión tal como Él está en unión con el Padre. Y esta unidad no es en sentido literal. Más bien lo que significa es que los discípulos permanezcan en unidad. Es tal como lo expresa el salmista en el Salmo 133. Verso 1. Donde dice, miren, qué bueno y qué agradable es que los hermanos moren juntos en unidad. Esta es la verdadera unidad cristiana. La misma unidad que existe entre Jesucristo y Jehová. Pero dejemos que la propia palabra de Dios nos explique un poco más sobre la naturaleza de esta unidad. Para ello leamos la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 1. Versículo 10. Y dice así. Ahora los exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que todos hablen de acuerdo, y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén aptamente unidos en la misma mente y en la misma forma de pensar. ¿Notó cuál es la naturaleza de la unidad a la cual Cristo se refería? Es una unidad de propósito y pensamiento. Todos somos uno, cuando actuamos de común acuerdo, con la misma finalidad y la misma forma de pensar. Por lo tanto, en la Biblia no se encuentra base para probar que Jesucristo y Dios sean la misma persona. Si usted desea que se investigue algún asunto bíblico, tiene alguna pregunta o desea aprender más sobre estos temas, puede escribir al enlace de Facebook que se halla en la descripción de este video. Si te gustó, marca pulgar arriba y comparte. Recuerda suscribirte a mi canal para que puedas seguir beneficiándote de los videos que publico. Muchas bendiciones para ti y los tuyos. Gracias.